Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos hoy ya terminando nuestra semana número 6 y no lo puedo creer que ya estamos a 3 semanas nomás de terminar, no, 4 semanas ya de terminar nuestro estudio de ser libre, y yo sé que Dios le ha revelado muchas cosas a ustedes y les ha traído más que información, revelación a las cosas que tenemos que enfocarnos diariamente en nuestra vida. Les voy a dejar un enlace de Joyce Meyer que se trata de los 10 pensamientos más poderosos que tenemos que tener y que hacerlo intencionalmente para poder ser exitosos en lo que es hacer la voluntad de Dios. Bueno, hoy vamos a hacer los 3 días, así que vamos a tener bastante material y voy a hablar un poco más rápido y voy a ser más concisa en lo que voy a estar diciendo. Bueno, el día número 3 se trata de ser hermosa. Los otros 2 días habíamos hablado de que Dios nos iba a llevar de cenizas a gloria, y el segundo día era de cómo nosotros éramos unas novias para nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los sueños que nosotras las mujeres tenemos es ser hermosas, ¿verdad? Pero antes de empezar con este tema, dice Beth Moore, que aquellos que llegamos a experimentar su paz, a disfrutar su presencia y a tener satisfacción en Dios, vamos a ver en nuestras vidas unas vidas notablemente diferentes. Vamos a poder traer unas vidas notablemente diferentes a muchas de las otras personas, porque somos libres para adorarlo a Él. Hemos ya experimentado el estar en la batalla, en el campo de batalla, y sabemos que es superar estas peleas y haber sido victoriosos de estas peleas. Aunque las peleas nunca se terminan, vamos de victoria en victoria, ¿sí? El enemigo, ya hemos hablado antes, el enemigo es un experto lanzador de estos dardos de fuego, y nosotras las mujeres por alguna razón somos su número 1, somos su blanco perfecto, y él siempre trata a tirar a este blanco en los sueños de nuestra niñez, en lo que se nos ha hecho creer que nosotras somos cenicientas, en que tenemos que tener un príncipe, un palacio, que tenemos que ser fructíferas y tener hijos y todas estas cosas, y muchas de nosotras pues nos han hecho creer este cuento de Cenicienta, pero muchas de nosotras vimos, en vez de un palacio, vimos en una habitación, o podemos estar con un príncipe que puede ser un sapo, o podemos no estar teniendo hijos en estos momentos. Entonces, todos estos sueños que nos han hecho creer desde pequeñas han sido realmente frustrados para nosotros por el enemigo, o nos ha hecho creer así, y nosotros nos hemos creído y nosotros llegamos a ser lo que creemos que somos, nos decimos a nosotras mismas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hoy uno de los sueños de cada mujer es ser hermosa, ¿sí? Estas heridas que nosotros tenemos por no sentirnos hermosas, que en la niñez de pronto empezaron porque no nos hicieron sentir hermosas o no nos vimos hermosas. Estas heridas pueden llegar a estar muy entradas hasta la adultez, ¿sí? Nosotros adultas ya podemos todavía experimentar resultados de este pensamiento o de esta circunstancia que nos hicieron pensar de que no éramos hermosas. Bueno, aquí una pregunta que nos está haciendo Beth Moore es si nosotros recordamos las inseguridades que sentíamos cuando estábamos adolescentes y si hemos sido liberadas de esas inseguridades, ¿sí? Ella dice que cuánto agradece a Dios que ella ha podido ser libre en Cristo en esta área, y el secreto en vernos más hermosas para Cristo es que estamos en Cristo. Eso es lo mejor que podemos ser hermosas, es porque Cristo es nuestro novio, y todas estas inseguridades van a sanar
cuando estamos caminando con Cristo como nuestro novio, ¿sí? Yo pienso que por lo menos personalmente yo no tenía mucha inseguridad en eso de ser hermosa, pero como todo el enemigo siempre te ataca, no importa qué tan segura te sientas. Yo siento que sí, en una época cuando estaba cumpliendo como entre 15 y 16 años, donde más me atacó en ese sentido, donde yo me puedo acordar que sí me sentí muy fea. Pero gracias a Dios lo superé, porque tuve una infancia donde un padre me decía que yo era muy linda y que me amaba mucho. Entonces eso fue una etapa que yo pude superar, pero me acuerdo que fue fuerte en ese tiempo, como yo me estaba viendo. Vamos a leer en Efesios 5, 31 al 32. Y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y a los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice que Dios muchas veces nos enseña a través de lo conocido, lo desconocido, ¿sí? La relación de nosotros dejar nuestro hogar para irnos a unirnos a nuestros esposos es lo mismo con relación a la parte espiritual, ¿no? Tenemos que abandonar a veces muchísimas cosas para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí él dice en Efesios 32, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sí, es un misterio el que nosotros entendamos que es dejar también muchas otras cosas para unirnos a Cristo. Es un misterio, pero eso es más o menos lo que la Biblia nos está diciendo, que debemos entenderlo de esa forma. ¿En qué se basa actualmente para definir cómo te ves? Nombre una persona que está segura que la ama. ¿Qué cosa le demuestran que la aman? Sí, estas preguntas son muy importantes porque a veces saber cómo nos vemos, en qué nos estamos basando, en el cómo nos vemos, estamos basándonos en que tenemos una figura 90, 60, 90, nos estamos basando en que no tengamos arrugas, nos estamos basando en que nos estamos basando para vernos hermosas. Y a veces si no tenemos una persona que nosotros amamos, que nos esté correspondiendo, que nos ama, nos estamos basando también en eso, ¿no? Pues es que a mí no me ama mi esposo, o a mí no me ama mi novio, o esta persona con que yo estoy enamorada no me ama. Entonces nos basamos en esas cosas y también en las cosas como ellos nos lo demuestran, ¿no? A veces sí hay personas que nos aman, pero entonces nos basamos en que es que esta persona no hace esto por mí, y todos somos diferentes, ¿no? Hay unas personas que les gustan que hagan cosas por ellos y ellos se sienten amados de esta forma, y hay otras personas que les gusta que se lo digan. Entonces, todas estas cosas son cosas que tenemos que ponernos a pensar, y una de las cosas más importantes es entender que nuestra belleza va de adentro hacia afuera. Nosotras nos alimentamos internamente y entonces esto se va a empezar a reflejar exteriormente, y por eso el estudiar que Cristo es nuestro novio y que nos ama, y las cosas que Él ha hecho y está haciendo, y la experiencia y el proceso de estar con Jesús y creerle, y de las cosas que Él nos va a llevar a hacer, y de la transformación que nos va a llevar a hacer con el tiempo y con la obediencia, son las cosas que nos van a hacer sentir hermosas, porque va de adentro el proceso hacia afuera. Dice, Él se hizo uno de nosotros, Cristo se hizo uno de nosotros. ¿Para qué? Porque hizo esto, porque nos ama. Él no se vino a la tierra a sentirse, oh, es que yo soy el rey y ustedes me tienen que hacer caso. No, Él se hizo hombre porque nos ama muchísimo, y Él quería demostrarnos que tanto nos amaba a través de esa acción, ¿sí? Entonces vamos a meditar en esto. Ahí en primera de Juan
3, 2, 3, vamos a leer. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estos versículos nos están diciendo que nosotros estamos otra vez confirmando el proceso de transformación, el proceso de purificación, el proceso de que ahorita aunque somos hijos de Dios, dice que todavía no se ha manifestado lo que vamos a llegar a ser, ¿sí? Vamos a ser muy hermosos porque vamos a llegar a ser purificados por nuestro propio Señor Jesucristo, que la purificación no empieza cuando estemos en el cielo, empieza desde aquí en la tierra porque nos estamos preparando, pero ni siquiera aquí en la tierra tenemos todavía el 100%, entonces no podemos entender qué tan hermosos vamos a llegar a ser. Vamos a leer Cantares 5, 10, 16. Dice 5, 10, 16. Mi amado, bueno, estos versículos, antes de leerlo, quiero que sepan que se trata acerca de cómo vemos nosotros a Cristo, y es súper hermosísimo, así que disfrutes en cada uno de estos versículos que voy a leer. Así es como nosotros vemos a Cristo. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿Sí? Estos versículos son muy románticos, pero esto es el libro de Cantar de los Cantares. Nos muestra lo romántico que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y así es como nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo. Es bonito meditar en estos versículos. Yo les animo que en casa lo lean y lo lean y lo lean y lo lean. Bueno, y ya para terminar vamos a leer aquí en la página 127 del día número 3 para concluir este día. Dice, qué maravillosa relación nos espera. El rey está fascinado con su belleza. ¿Usted es una mujer soltera? Quizás no será para siempre soltera. Si está en Cristo, la relación más profunda la espera. Si Dios la llama a una vida de soltería, siéntase especial. Guárdese enteramente para Él. El rey está fascinado con su belleza. Usted que es una mujer casada con las frustraciones comunes de este estado, dé a su esposo lugar para ser humano. Perdónelo por no ser Dios, perdónelo por no decir siempre lo que usted necesita escuchar. El rey está fascinado con su belleza. ¿Sí? Aquí no importa si estás soltera o si estás casada, lo importante es que tenemos un novio hermosísimo que nos está esperando y que nos ve hermosísimas, ¿sí? Entonces no podemos dejar que el enemigo nos engañe en esa área más. Ahora, para empezar, el número día 4 se trata acerca del otro sueño de nosotros las mujeres, es ser fructíferas, ¿sí? Vamos a ver en el día número 4. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuál es el tercer sueño que tiene la mayoría de las niñas? Bueno, como el título dice,
Sin duda, algunas de las mujeres más felices que he conocido han sido aquellas que deseaban hijos más infelices. Las mujeres más infelices que he conocido han sido aquellas que deseaban hijos y no podían tenerlos. Recuerde, Satanás juega con la vergüenza y puede sembrarla prácticamente en cualquier tipo de suelo. La infertilidad es buen terreno para sembrar vergüenza. Mis amigas que han sufrido este golpe muchas veces se preguntaban, ¿por qué yo? ¿Por qué mi esposo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Es este mi castigo por tener relaciones sexuales antes de casarme? ¿Es este el castigo por haberme hecho un aborto? ¿Es que habría sido una madre tan terrible? ¿Por qué tienen hijos las madres que abusan de ellos? Yo jamás abusaría de mi hijo. Las preguntas se empiezan a multiplicar y a multiplicar. Vamos a tener aquí un primer punto que dice, no tener hijos no implica pecado, ¿sí? Porque es un malentendido que digamos que nosotros, como dijimos, todas estas preguntas, pensar que si no tuvimos hijos es por causa de un pecado. Y vamos a leer ahí en Lucas 1, del 5 al 7. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Sí? Aquí no sé si ustedes conocen esta historia, pero Elizabeth y Zacarías eran unos hombres de Dios. Él era un sacerdote y aquí podemos darnos cuenta que el hecho de que ellos eran de Dios y todo, y ellos no tenían un pecado grandísimo, eran guardados para hacer este llamamiento de ser sacerdotes, pero ellos no tenían hijos. Ella, ahí como dice, ella era estéril y ya estaba de edad avanzada, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios sí les da un hijo a ellos ya más adelante. Entonces no, el punto aquí es no pensar que porque hiciste algún pecado por eso no tienes hijos. Es simplemente en ese momento Dios tiene un plan para ti y tenemos que aceptar lo que Dios nos está dando en el presente, día a día. Bueno, dice, entonces, el tener hijos no significa ser felices. Esa es otra malentendido, ¿sí? Porque a veces dicen, no, es que no tengo hijos, entonces es porque pequé en alguna área de mi vida. Otros dicen, no, es que el tener hijos significa ser felices, ¿sí? El tener hijos no significa ser felices. ¿Por qué? Vamos aquí a leer lo que dice ella. Dice, los corazones que no están rendidos a Dios generalmente no son confiables. Sí, no podemos confiar en un corazón que no está enteramente rendido a Dios, porque tienes otros deseos que realmente son deseos personales, pero no te van a llevar a una satisfacción total, porque solamente Jesús te puede llevar a esa satisfacción total. Entonces, hasta que rindamos nuestras esperanzas y sueños a Cristo, realmente tenemos muy pocos medios para saber qué nos satisfaría realmente, ¿sí? Poder tener una relación con Cristo nos va a llevar a conocer qué nos satisfaría realmente. Todos hemos conocido mujeres que dicen que serían felices si estuviera casada, si tuviera hijos, si tuviera una casa grande o si tuviera el trabajo perfecto. La mayoría de las mujeres que invierten en un contentamiento circunstancial se encuentran en bancarrota emocional tarde o temprano. Las mujeres infelices no se vuelven felices porque se casen. Las mujeres infelices no se vuelven felices por tener hijos. Las mujeres infelices generalmente necesitan un cambio de corazón, más que un cambio de circunstancia. Lo sé por experiencia, dice ella. Sí, es verdad. Nosotros que no conocemos la verdad
que Cristo tiene para nosotros, nunca vamos a entender que nuestros deseos para llegar a ser felices realmente nunca nos van a llevar a ser felices, ¿sí? Nuestros sueños. Una pregunta aquí dice, ¿alguna vez has recibido algo que deseaba desesperadamente, pero continuó sintiendo un anhelo insatisfecho que no podía identificar? Si alguna vez has recibido algo que deseabas desesperadamente, sí. Sí, lo recibí un tiempo en que yo me moví por muchos años. Estuve deseando volver a mi país y cada vez que lo hacía no me traía la satisfacción que estaba buscando, pero era muy difícil llenar esa satisfacción porque implicaba moverme de país, moverme las niñas de escuela, empezar una vida nueva, dejar a mi esposo, todo implicaba muchísimas cosas, pero cuando yo llegaba a ese país, cuando yo me instalaba, cuando yo ya tenía a mis hijas en la escuela, llegaba un profundo dolor que no me satisfacía, que no estaba satisfecha con lo que estaba haciendo, que no era mi país, que era otra cosa que yo estaba buscando. Entonces salía corriendo y lo hice casi por 3 veces. Entonces vamos a ver allí qué dice la otra pregunta. Meditemos en esto por un momento. ¿Por qué la mayoría de las mujeres desean tener tener hijos? Escriba las razones que usted ocurra porque usted piensa que las mujeres deseamos tener hijos, ¿sí? Aquí dice ella, creo que nuestros sueños infantiles de tener bebés representan algo más que lo obvio. Claro, ser fructíferas, dedicarnos a algo importante, ¿sí? Vamos a ver allí, él anhela constantemente, Dios permite que un corazón rendido a Él anhele constantemente cosas que finalmente Él nos va a otorgar de una manera u otra, ¿sí? Cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, Dios de alguna manera nos va a llevar a que nosotros anhelemos cosas que van a ser satisfechas para nuestras vidas, ¿sí? Pero nos desilusionamos de Dios porque pensamos muy pequeño de las cosas que Dios tiene para nosotros, y entonces nos desilusionamos de Dios, porque si Dios tiene algo más grande para ti y tú estás enfocada en que quieres esta carrera, o que quieres tener hijos, o que quieres tener un esposo, pero Él tiene algo más grande, entonces no podemos ver más allá y nos desilusionamos de lo que está pasando ahorita en nuestras vidas, porque Dios está esperando darnos algo más grande, ¿sí? Vamos a leer ahí Isaías 54 del 1 al 5. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levántate, canción, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Qué hermosos estos versículos para todas aquellas que nos hemos dejado engañar del enemigo, ¿verdad? De que nosotras no somos fructíferas, que no somos hermosas, o sea, lo que sea que el enemigo te ha hecho pensar. Aquí Dios nos está prometiendo a aquellas que hemos sido estériles o que no han podido tener hijos, que nuestra descendencia va a ser mucho más grande que aquella que estamos teniendo hijos, ¿sí? ¿Por qué? Aquí Beth nos está comentando de una amiga que ella tuvo una descendencia de hijos espirituales muchísimo más grande que si hubiese tenido hijos físicamente. So, dice aquí, tengo una amiga, se llama la doctora Rhonda Kelly.
Ella es autora de Life Lessons from Women in the Bible, lecciones de vida de las mujeres de la Biblia. Dios nunca le dio hijos físicos a Kelly, pero le ha dado más hijos espirituales, ¿sí? Su pérdida fue ganancia para Dios. Sí, el restringir su capacidad de tener hijos físicos es porque deseaba hacerla libre de todas las limitaciones para que pudiera tener hijos espirituales. ¿Sí? Dios la creó para que llevara mucho más fruto y es lo que se está aquí cumpliendo la promesa que le está dando en Isaías 54. Otra vez quiero leerlo. Dice, dice en Isaías 54:1, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Sí? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Ahí está, otra vez, cumpliéndose esa promesa en esta mujer amiga de Beth. Entonces, Dios no le dio a ella hijos físicos, pero le dio un ministerio hermosísimo que haya podido llegar a ser hijas espirituales y hijos espirituales más de lo que hubiese podido hacer si hubiese tenido hijos físicos. Era porque la estaba liberando de esa carga para usarla muchísimo mejor, más de lo que ella nunca se podía imaginar. Ahora, si tú eres una mujer de edad, quiero compartir Tito. Dice, ¿qué pueden hacer las mujeres mayores? Quiero compartir Tito 2, 3 al 5 y del 11 al 15. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Aquí nuestro Señor Jesucristo nos da ministerio a todas las mujeres. Entonces esto fue bien importante para mí comentar, ¿no? Dice, cuando las mujeres mayores derraman sus vidas en las de las mujeres jóvenes y sus hijos, están dando a luz a una descendencia espiritual. Las mujeres mayores son una necesidad en el cuerpo de Cristo. No veo la menor indicación de que los adultos mayores tengan que retirarse del servicio a Dios o de testificar a los perdidos. Todo lo contrario, tiene oportunidades que exceden en gran medida las de las mujeres y la de los hombres más jóvenes. Dios nos llama a fructificar y multiplicarnos hasta que nos llame a su hogar. ¿Ve? Qué hermosa es esta promesa para nosotros. ¿Sí? Yo estoy segura que esta pregunta la va a hacer pensar. ¿Estás descubriendo algunas oportunidades para crear hijos espirituales? Yo sé que sí, estás en estos momentos pensando que Dios te puede usar muchísimo. Yo sé que Dios te está dando ideas en estos momentos, y si no te las está dando, te las va a dar, porque dice la palabra que el que busca y el que toca, se le abrirá la puerta y Él entrará y cenará contigo, y que Él te va a dar la respuesta de lo que estás buscando cuando insistimos, como esa viuda que insistió por justicia, y aunque el juez no era bueno, le dio justicia a ella porque ya estaba cansado de ella. Así debemos de ser nosotros, buscar, porque Dios nos va a responder. Entonces las ataduras en nuestras vidas tenemos que empezarlas a dejar a un lado, tenemos que empezar a desatarlas, tenemos que empezar a curar y a sanar para que el Señor Jesucristo nos pueda utilizar y desenmascarar el enemigo. No podemos ya quedarnos más en casa sintiéndonos mal, solas, desamparadas y no fructíferas, porque ya hemos entendido y meditado en la palabra de Dios lo suficiente para entender que Dios tiene un plan para todos nosotros. Yo sé que Dios está hablando a ti en estos momentos de esa oportunidad para ser fructífera. ¿Sí? Dios le bendiga. Vamos a empezar el día número 5
Y dice, vivir felices para siempre. ¿Qué tal? Ese es el tercer sueño de todas las mujeres, ¿verdad? Vivir felices para siempre. Qué bien nos hicieron, ¿sí? El del sueño de la Cenicienta. Las novelas y toda la música que hoy en día nosotros escuchamos del mundo solamente nos llevan a que el enemigo sea capaz de derrotarnos y dar en el blanco, porque nos han hecho pensar que esos son nuestros sueños, ¿no? Y Dios tiene el deseo de superar todos los sueños que el mundo te ha hecho pensar. Él los quiere superar, pero tenemos que dejarlo que Él lo haga. Bueno, aquí dice, vamos a empezar. Dios va más allá de nuestros sueños. Cuando nosotros extendemos la mano más allá de nuestros planes y proyectos para tomarnos de la mano de Cristo y andar por el camino que Él eligió para nosotros, Dios se ve obligado a mantenernos insatisfechos hasta que nos volvamos a Él y a sus planes, buscándolo con toda satisfacción, ¿sí? Total satisfacción, porque si nosotros empezamos a ser satisfechas en lo básico, en lo que estamos pidiendo, entonces no tenemos esa necesidad de buscar por algo más o de entender por qué estamos en esa situación, y nunca Dios podrá revelar ese plan perfecto que tiene para nosotras. Dice, una pregunta, ¿podría decir que ha experimentado en cierta medida con 1 Corintios 2:9 en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su vida que haya excedido todo lo que usted haya visto, oído e imaginado? Sí, este versículo 1 Corintios 2:9 es uno de los versículos que desde el principio, desde mi primer video, yo hice como referencia, y fue uno de los versículos que estuvimos memorizando para la semana. Y aquí está. Bueno, vamos a leerlo aquí. 1 Corintios 2:9, como les mencioné, es uno de los versículos que hablé en el principio desde mi primer video de introducción. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que Él le aman. A mí me encanta este versículo, y yo pienso que si meditamos en este versículo, Dios nos va a revelar muchas cosas, ¿verdad? Él nos está diciendo que todos los que le aman a Dios, Él ha preparado cosas que ninguna otra persona va a poder escuchar, ver o entender en el corazón. O sea, no sé cómo llevarles este versículo para que lo entiendan, pero nosotros las personas que amamos a Dios vamos a ver cosas y vamos a oír cosas y van a subir cosas en nuestro corazón que ningún otro hombre ha experimentado, que nosotros los que amamos a Dios, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Aquí dice la pregunta. ¿Qué fue? Entonces volvemos a la pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida que ha excedido estas promesas? Y yo creo que todos hemos tenido un proceso y todos en diferentes etapas de nuestras vidas hemos visto poco a poco estas promesas que Él está diciéndonos aquí en Corintios. Y yo personalmente, yo ya lo he dicho en otro de mis videos, yo de verdad he experimentado cosas que de verdad nunca en mi vida, desde los que nací hasta casi los 35 años, yo había experimentado. En esos 35 años yo nunca había experimentado lo que he experimentado desde los 35 hasta ahora, que ya voy a cumplir 42 años. Estos últimos 7 años ha sido un proceso de cada año experimentar cosas que nunca había experimentado, oír cosas que nunca había oído, visto cosas que nunca he visto, y como dice, y cosas que han subido a mi corazón que nunca antes habían subido a mi corazón. Y obviamente eso no es el tope. Cada vez que estamos más entregados a la obra de Dios, esto va creciendo,
estas manifestaciones que Dios tiene para los que le aman siguen aumentando y siguen siendo nuevas cada día. Y dice aquí, eso de y vivieron felices para siempre no empezó con Cenicienta, comenzó con Dios. Me gusta esto. Aún más, las hadas no existen, pero los ángeles son otra realidad. No hay calles mágicas de ladrillos amarillos, sino calles de oro. No hay cabañas en medio del bosque, sino mansiones de gloria. No se trata de coronas en nuestras cabezas, sino de coronas a los pies del Señor. Quizá usted piensa que estoy imaginando cosas, pero en realidad ni yo ni usted podríamos imaginarlo ni en nuestros más alocados sueños. Cuando Dios cumple 1 Corintios 2:9 en la vida de una persona rendida a Él en esta tierra, es solo una oscura sombra de una realidad mucho mayor, ¿sí? De todas maneras, todas las cosas que Dios hace por nosotros, los que le amamos aquí en la tierra, dice ella que es una sombra todavía no muy clara de todo lo que Dios tiene para nosotros y que ya nos está preparando en el cielo, porque sí, la palabra dice que son mansiones, que son calles de oro, y todo esto no podemos entenderlo aquí en la tierra, pero lo vamos a experimentar en el cielo. Vamos a leer Juan 13, del 13 al 17. Seguía esta pregunta: ¿cómo prometió Cristo a sus seguidores que serían si ponían en práctica lo que Él les había demostrado? Vamos a ver esta pregunta en Juan 13, 17. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿sí? Aquí lo que nos está queriendo decir es que nuestro Señor Jesucristo, si leen ahí todo el capítulo 13, se van a dar cuenta que Jesús lava los pies de los discípulos, y Él les está diciendo que si nosotros hacemos lo que Él está haciendo por los discípulos a otras personas, vamos a ser bendecidos, ¿sí? Qué clave es entender esto. Él dice, yo así como soy Señor y soy Maestro y lavo los pies de los demás, así ustedes tienen que lavar los pies de los demás, porque no es más grande el Señor o el Maestro más que el siervo, ¿sí? Porque pensamos, ¿no? ¿Cómo yo voy a estarle lavando los pies a otras personas si yo soy más que esa persona, o si esta persona debería estármelos lavando a mí? Pero aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es bien clave. Él dice que nosotros no somos más grandes que nadie. Nadie es más grande que nosotros, y nosotros no somos más grandes que nadie, que todos somos iguales en el reino de Dios. Y que por lo tanto, así como Él lo está haciendo, porque Él sí es más grande que nosotros, y Él está mostrando un ejemplo grandísimo, que aunque Él sí es más grande que nosotros, Él nos está mostrando cómo esto a Él no le afecta, y que Él también quiere demostrar que Él puede lavar los pies de los demás y hacerlos sentir importante, y que si nosotros hacemos eso con los demás, nosotros vamos a ser bienaventurados. Y qué bonito es ser bendecidos, ¿verdad? Bendecidos por Dios, tener la gracia de Dios es lo mejor, el favor de Dios, tener el favor de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Entonces la pregunta fue, ¿cómo prometió Cristo a sus seguidores que serían si ponían en práctica lo que Él les había demostrado? Otra vez en el versículo 17 encuentra que seríamos bienaventurados. Eso prometió, que vamos a ser bienaventurados. Esta palabra indica a alguien que posee el favor de Dios, el estado de estar marcados por la plenitud de Dios. ¿Quién no quiere eso? ¿Verdad? Vamos a leer aquí otra pregunta.
Vamos a leer Juan 15, del 7 al 12 y dice, ¿qué resultado prometió Cristo a sus discípulos si ellos le obedecían y permanecían en su amor? Este es otro estado. Primero estamos hablando de ser bienaventurados. Ahorita vamos a hablar de otro estado. Y vamos a leer Juan 15 del 7 al 12. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué promesa! En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Otra vez, qué importante es entender el amar a nuestro prójimo, ¿verdad? El servirle a nuestro prójimo, porque si lo hacemos, dice que el gozo permanecerá, será cumplido para nosotros. Para que, dice Jesús ahí en el versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros, ¿sí? O sea, ¿quién no quiere el gozo de nuestro Señor Jesucristo? Pero a veces malentendemos el gozo de nuestro Señor Jesucristo porque pensamos que el gozo es felicidad, pero no. Ser bienaventurados y tener gozo no es felicidad. ¿Por qué? Porque dice que la mayoría de las traducciones más importantes utilizan la palabra gozo. La palabra griega chará implica regocijarse y experimentar un gozo profundo. Pero lo que yo quería explicarle era que nosotros, en medio de la obediencia, de amar a los demás, porque no es fácil amar a los demás, no es fácil servirle a los demás, no es fácil limpiarle los pies a los demás, tú vas a encontrarte en medio de una odisea, porque vas a decir, ¿cómo voy en contra de lo que realmente no quiero hacer? Porque no quieres hacer esto. No es algo de nosotros los seres humanos amar. No es fácil amar a las personas que no nos aman. No es fácil limpiar a las personas sus pies y que no nos amen a nosotros, pero es exactamente lo que tenemos que hacer. Y eso no nos va a traer gozo al principio. Al principio nos va a doler muchísimo, y entonces, aunque el gozo que vamos a sentir es un gozo porque estamos obedeciendo a Dios. O sea, cuando yo me acuerdo cuando Dios me pedía cosas que decía yo, ¿cómo puede ser posible que yo tenga que ir y ser amable con esa persona y servirle cuando esa persona está hablando de mí, por ejemplo? Pero cuando yo me acordaba y medito en estas promesas, entonces lo que Dios me hace decir es, hazlo con ese gozo de que tú estás obedeciéndome a mí. Ese es el gozo que están hablando aquí en esta Biblia, en la palabra de Dios. El gozo que tenemos que tener porque hemos meditado en la palabra de Dios y sabemos que vamos a tener el favor de Dios y vamos a ser bendecidos por Dios, porque la prueba es dura, pero ese gozo que nos da de que saber que estamos obedeciendo a Dios es el que estamos hablando aquí en la palabra de Dios. Vamos a tener ese gozo de obedecer a Dios. No es un gozo de la acción, porque al principio no va a ser fácil. A lo mejor después de que lo haces una y otra vez y experimentas ese gozo de obediencia más y más, va a ser más fácil, pero al principio es pensar en el gozo de obedecer a Dios más que del gozo de la misma acción que estás haciendo. Bueno, vamos a leer Santiago del 1, del 2 al 4, para entender un poco más lo que estoy tratando de decir. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Aquí está hablando del gozo de estar en estas pruebas.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Bueno, ahí me pasé hasta el 5, pero me encanta el número 5. Yo uso mucho el versículo 5 cuando oro, porque yo le pido a Dios que me dé mucha sabiduría, porque no es fácil lo que Dios nos pide. Y yo le pido sabiduría, porque cuando Él me pide una cosa que para mí es una locura, yo digo, Señor, dame sabiduría, porque tú dices en tu palabra en Santiago que tú das sabiduría y la das en abundancia. Dámela porque no entiendo qué me estás pidiendo. Y es entender eso, ¿no? Entender que lo que Dios nos va a pedir son pruebas fuertes, pero que vamos a tener ese gozo de que estamos obedeciendo a Dios. Esa es la diferencia entre gozo y felicidad. Sí, vamos a tener tiempos de felicidad, porque Cristo quiere que seamos felices, pero no es los que buscamos la felicidad estamos equivocados, porque la felicidad se encuentra en momentos muy, muy cortos y no son necesarios esos momentos de felicidad que sean a menudo, porque nosotros estamos ya buscando más, es un gozo de obediencia. Los que entendemos este proceso, entendemos que la felicidad es bonita cuando llega y nos encanta experimentarla, y Cristo quiere que la experimentes, pero no es el deseo de Cristo que nosotros busquemos la felicidad, sino el gozo de ser obedientes a Dios. Bueno, vamos a leer aquí ya para terminar. Bendición, gozo, felicidad. Tres maravillosos términos bíblicos. La diferencia obvia es que la bendición y el gozo no son circunstanciales, ¿sí? Mientras que la felicidad sí lo es. Quisiera que comprenda que esta diferencia no desmerece la felicidad, sino que la hace más difícil de hallar. En realidad estoy aquí para decir que la palabra felicidad está teniendo muy mala publicidad últimamente, así que tengamos el gozo y la bendición de aclarar las cosas. Por eso, porque queremos buscar felicidad y tenemos que entender que estamos buscando el gozo de obedecer a Dios. Bueno, aquí dice, ya para terminar, vamos a ver Mateo 25, 21. ¿Y a qué nos invita este versículo? Es un versículo. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí, otra vez. Él nos manda a hacer cosas, y nosotros cuando lo hacemos recibimos gozo, y es un sentimiento diferente a la felicidad. No lo podemos explicar, pero yo sé que si usted lo ha hecho, usted lo ha experimentado y usted me puede entender mejor. Pero si usted no lo ha hecho, usted créame, no a mí, pero créale a la palabra, que Dios te está dando, le va a dar un gozo que es un sentimiento diferente a ser feliz, el que usted se satisface y el que usted se pone adicto a este sentimiento de gozo que trae el obedecer a Dios. Y por eso empiezas a hacer lo que Dios quiere que hagas, y por eso empiezas a buscarlo, porque es una adicción buena, ¿sí? Las palabras a veces parecen que, pero está hablando de adicción, eso no es malo. No, esta adicción es buena. Todas las palabras son buenas cuando las usamos en la forma correcta, y esta palabra de adicción a la obediencia de Dios es muy, muy buena, porque ¿quién mejor que ser adictos a obedecer a Dios? Porque queremos conocerle más y queremos tener ese gozo de lo que la palabra nos está diciendo que vamos a recibir cuando obedecemos a Dios, cuando somos fieles en lo pequeño, que Él nos va a seguir dando más y más cosas. Si tú eres fiel en algo pequeño que Dios te dio y tú estás allí, no importa qué tan pequeño es, y tú le sigues siendo fiel a Dios, porque tú te estás recibiendo ese gozo de obediencia, a ti no te importa qué tan pequeño sea,
porque lo estás recibiendo el gozo. Y después Dios dice, ok, yo te voy a dar algo más grande, y tú un poco más grande, no tan grande, te da un poco más, algo más grande porque has sido fiel en lo pequeño y ese gozo sigue allí, ¿verdad? Y tú estás allí simplemente porque estás obedeciendo a Dios y por nada más. ¿Sí? Ahí lo tiene, dice, Cristo es feliz y desea que usted comparta esa felicidad, que viva feliz para siempre. Hasta entonces, Él nos rocía repentinamente de felicidad de vez en cuando para que podamos mojarnos la punta de los pies en aquello en que nadaremos durante toda la eternidad. Al terminar nuestra sexta semana de estudio, quisiera que mediten todo lo que hemos estudiado. Eche un vistazo nuevamente a los días 1 al 4 y pida al Espíritu Santo que le ayude a reconocer y expresar un momento significativo que haya vivido con Dios en el estudio de esta semana. Bueno, gracias por todo lo que han hecho hasta ahora. Yo quiero decirles que yo ya terminé este libro, ya todo mi cuaderno está escrito de cosas, así que ya empecé uno nuevo. De escritura, del estudio de la palabra, y espero que ustedes también ya casi ya estén terminando su cuaderno de todas las cosas que han escrito y todas las cosas que Dios les ha dicho y han meditado. Dios les bendiga, los quiero muchísimo y estoy súper contenta porque ya estamos casi ya 4 semanas nomás de terminar este estudio de ser libre y estoy pensando en qué hacer ya para mi otro próximo proyecto de estudio. Si tienen ideas, déjenmelos en sus comentarios. Un beso, Dios les bendiga.